si quieres, para contarles sí, que oren, que alguno se levante y ore de o alguna cosa. ¿Sí? ¿Una vez? Bueno, buenas. Espero que para la mayoría de ustedes Paola sea como familiar, les suene la cara aunque sea. Paulita va a viajar otra vez hoy para Estados Unidos a seguir haciendo lo que el Señor la llamó a hacer. Se está preparando, está estudiando y pues hoy se va. Entonces, sí. Entonces, pues oremos para enviarla y ya. Señor, gracias por tu bondad, Señor, por permitirnos ver lo que tú eres a través de tus hijos, Señor, a través de personas como Paola y otras personas que has puesto a nuestro lado, Señor. Gracias por el privilegio de conocerla, Señor, por las bendiciones y los beneficios que nos has dado a través de ella, Señor, por su capacidad de entender tu palabra y de comunicarla. Te rogamos que la cuides, Señor, que continúes proveyendo para su necesidad, que continúes haciendo lo que hiciste, Señor, el semestre pasado, enseñándola y ayudándola a crecer. Te ruego que le permitas sentirse acompañada incluso por nosotros en la oración y en el cuidado que podamos expresar a través de la comunicación. Gracias, Señor, porque tus obras son perfectas. Gracias porque la llevas al lugar perfecto de ti para ella, Señor. Cuida de su familia, Señor, de Elcita, de Fer, de todas las personas a las que Paulita les va a hacer falta. Y ayúdanos, Señor, para que nuestra relación siga creciendo en amistad y en amor. Llévala en bien, Señor, y permítenos verla de nuevo pronto. Amén. Bueno. ¿Alguien recuerda cuál fue el tema que empezamos hace 8 días? La familia. ¿Qué vimos acerca de la familia? Empezamos a ver algo respecto como de los elementos que desde Génesis 1:1 Dios, con los que Dios constituyó la familia, ¿cierto? Recuerdan que lo primero de lo que hablamos, el tema central de la enseñanza de hace 8 días fue el lugar, hablando del Edén que Dios le concedió a Adán y a la mujer. Y ese lugar lo llamamos el hogar, ¿recuerdan? Pero también hablamos de las personas que constituyen la familia y también hablamos de unas normas que constituyen esa familia. ¿Eso está claro? Bien, sí, un liderazgo que está expresado por unas normas y por unas autoridades. Bien, bueno, hoy la idea es continuar con con la enseñanza sobre la familia. Y para eso quisiera empezar contándoles una historia. Ocurrió hace 8 años. Recuerdan que hace 8 años las Olimpiadas fueron en China, en la capital de China, en Beijing. Y hay una disciplina que es atletismo, 4x100. ¿Es familiar para ustedes? Entonces son 4 corredores, 4 atletas, cada uno corre 100 metros y tienen un bastoncito que se llama la estafeta o el testigo y se va pasando de un corredor a otro corredor. Bueno, en esta ocasión estamos ubicados en Beijing, agosto 21 de 2008, semifinales 4x100. Y el equipo de Estados Unidos pues está corriendo su semifinal.
Entonces el primero corre los 100 metros y lo entrega. Entonces no sé si ustedes lo han visto, el primero empieza a correr y el segundo no está quieto. Cuando recibe la estafeta, cuando recibe el testigo, empieza a correr también y lo recibe, se lo pasa al segundo, el segundo se lo pasa al tercero. Ese tercero, en ese equipo concreto, en ese grupo concreto, se llamaba Darby's Patton. Entonces está corriendo y llega el momento de pasar la estafeta a la última persona, el que iba a rematar. Usualmente es el más veloz, que en este caso era Tyson Gay. Pero algo pasa. Imaginen todo el entrenamiento que requiere prepararse para una prueba como esas, que dura alrededor de 20 segundos. Bueno, 20 los más malitos, 19 para abajo. Son 19 segundos en los que cada detalle está cuidado y entrenado y entrenado y entrenado, pero algo pasó en la entrega la transmisión de ese testigo en el último paso, y no lo alcanzó a coger Tyson Gay y se cayó el testigo. ¿Y saben qué pasa si se cae? El equipo queda descalificado. 4 años de entrenamiento, 4 años de esfuerzos, de privaciones, que se van en un pequeño descuido. Como creyentes, tenemos un testigo que comunicar. Ese testigo se comunica en la familia, de los padres a los hijos, y debería seguir así. Quiero que miremos un poco ese tema y veamos si estamos fallando en algo, que el Señor nos ayude a corregirlo. Entonces, solo vamos a ir al libro de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice así: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien, y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Bueno, primero un poquito de contexto sobre el libro de Deuteronomio. ¿Alguien sabe qué quiere decir esa palabra, Deuteronomio? Estas son las palabras. Más o menos. Deuteronomio en realidad fue la palabra en griego que pusieron un grupo de personas que ayudaron a traducir la palabra, que se llamó el combo de los 70 o la Septuaginta. Estas personas llamaron a ese libro Deuteronomio, que significa como la repetición de la ley o la segunda ley. ¿Cuál es el contexto? Dios
desde Abraham llamó a un pueblo, llamó a Abraham para hacer de él un pueblo al cual enseñar, en el cual poner su nombre, sus enseñanzas, sus leyes. Y le contó a Abraham que ese pueblo iba a ser esclavo 400 años en Egipto. ¿Qué clase de vida llevaban los israelitas en Egipto? Creo que el versículo que más me ayuda o que me parece más ilustrativo en cuanto a ese está en Éxodo 1:14. Es una palabra en concreto. ¿Cómo dice? ¿Alguien, por favor? Éxodo 1:14. Éxodo. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda la labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacían los egipcios con los israelitas? ¿O cómo eran las vidas de los israelitas en Egipto? Sí, esa era su función, pero eran unas vidas, era solamente amargura. Pues imagínense, haber sido obligados, y además que fue una cosa que fue en progreso, fue cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Bien, Israel pasó 400 años en esa esclavitud. Dios, por medio de muchas maravillas que creo que todos nosotros hemos estudiado varias veces, liberó al pueblo, utilizando cosas increíbles, moviendo la naturaleza de una forma que era imposible de predecir. Liberó al pueblo en un lapso de más o menos 9 meses, pero ellos habían pasado 400 años en esclavitud. Era la única forma de vida que conocían. No sabían qué era la libertad. Por eso salieron al desierto. Y Dios, después de algo así como 3 meses, los llevó y les dijo: aquí está la tierra, entren. Pero ellos dijeron: lo que pasa es que los que viven allá son gigantes y son fuertes, y nosotros delante de ellos nos vemos apenas como langostas, como no la comida esa exótica, sino como grillos. Delante de ellos somos como grillos. Y el pueblo dijo: devolvámonos para Egipto, hagamos una votación, elijamos un líder y devolvámonos. Y Dios les dijo: bueno, entonces es tiempo de dar un tiempito de vueltas por el desierto. Y duraron 40 años en el desierto. Leamos por favor Deuteronomio 8, versículos 2 al 3. Dice así: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y versículos 15 al 17 del mismo capítulo. Dice así: el Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para que al fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar: esta riqueza es el fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Durante 40 años ellos estuvieron en el desierto y el cuadro era más o menos, le pedimos algo al Señor, Dios no nos lo da, nos rebelamos. Dios nos castiga, nos arrepentimos. Le pedimos algo al Señor,
Dios no nos lo da, nos rebelamos. Dios nos castiga, nos arrepentimos. Y eso pasó varias veces, una y otra vez, durante 40 años. De lo que acabamos de leer, ¿cuál creen ustedes que fue el propósito de esos 40 años en el desierto? Sacar la mentalidad de esclavos, seguramente. ¿Alguien más? Enseñarles en el desierto. Enseñarles que, respecto de lo que leímos, alguien que le eche un ojito ahí al capítulo 8, versículos 2 al 3. Hay algo ahí concreto que les enseñó. Dependencia, sí, es cierto. Probar el corazón. Para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, Dios utilizó algo así como 9 meses. Para sacar Egipto del corazón del pueblo, pasó más de una generación, pasaron 40 años. Dios estaba revelando el corazón de su pueblo en medio de la necesidad. Una y otra vez ellos experimentaban necesidades y clamaban a Dios y se rebelaban, pero cada vez se iban mostrando, no estoy con Dios por amor a Dios, estoy con Dios por lo que me da, si no me da hago pataleta. Bien. Bien. Durante el tiempo de alabanza, estudiando Salmo 119, veíamos al salmista diciendo, yo he mirado mis propios caminos y me he dado cuenta que necesito entender la ley de Dios. Y el siguiente versículo decía, para empezar a ajustar deprisa lo que no he hecho como Dios dice, para que ahora sea como Dios dice. Luego sí, claro, hay una decisión. El contexto de Deuteronomio es, Moisés está con el pueblo, han pasado 40 años y los que tenían de 20 para arriba, de 20 años para arriba, en la rebelión, cuando dijeron nos devolvemos, ya se habían muerto, ya no quedaba nadie, solamente quedaban 2 personas que habían salido de Egipto, Josué y Caleb. El resto eran los que tenían de 20 años para abajo. Esta generación, ellos eran pequeños cuando habían salido de Egipto, habían visto cosas o habían escuchado cosas, pero tenían necesidad de conocer aún más de lo que había pasado. Miremos por favor Deuteronomio, capítulo 11, versículos 2 al 7. Dice así: recuerden hoy que fueron ustedes y no sus hijos los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor, su Dios. Ustedes vieron su gran despliegue de fuerza y de poder y los hechos y señales que realizó en Egipto contra el faraón y contra todo su país. Ustedes vieron lo que hizo contra el ejército de los egipcios y cómo desató las aguas del Mar Rojo sobre sus caballos y carros de guerra, cuando estos los perseguían a ustedes. El Señor los destruyó para siempre. Recuerden también lo que Él hizo por ustedes en el desierto, hasta que llegaron a este lugar. Además vieron lo que les hizo a Datán y a Abirán, hijos de Eliab el Rubenita,
pues en presencia de todo el pueblo hizo que la tierra se abriera y se los tragara junto con sus familias, sus carpas y todo lo que les pertenecía. Ciertamente ustedes han visto con sus propios ojos todas las maravillas que el Señor ha hecho. En esta introducción he tratado de que miremos tres momentos en la historia del pueblo de Israel. Un primer momento que fue el momento de esclavitud. Un segundo momento que fue ese caminar en el desierto. Y un tercer momento que es una preparación justo antes de entrar a la tierra prometida. ¿Cómo se parece esto a nuestra historia como creyentes? Un día no conocíamos a Dios, no entendíamos la obra del libertador y éramos esclavos del pecado. Después empezamos a conocer y a caminar, pero las diferentes situaciones de la vida nos hacían retroceder y rebelarnos. No me vas a dar lo que quiero, Dios, entonces, bueno, voy a hacer lo que yo quiero. Y un tercer momento en el que hay una necesidad de una generación que viene. Y Dios en este pasaje de Deuteronomio 11 le habla a los padres y les dice: ustedes vieron, ustedes atestiguaron, ustedes experimentaron las maravillas de Dios al liberarlos de la esclavitud, al llevarlos en el camino del desierto. Ahora es tiempo de algo más. Eso que saben es necesario que lo transmitan. A eso vamos entonces. La idea es revisar el pasaje que leímos primero de Deuteronomio 6 y ver qué tiene el Señor para nosotros, cuál es nuestra responsabilidad delante de Él por las cosas que nos ha enseñado. Entonces, por favor, vamos a Deuteronomio 6. Nuevamente. ¿Está claro hasta aquí o hay alguna duda? Sí, solamente hemos mirado, el pueblo fue esclavo, estuvo errante en el desierto, están a punto de entrar, y ese a punto de entrar requiere una preparación que va de los mayores a los más pequeños, porque esos pequeños no vieron esas cosas maravillosas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Entonces vamos versículo a versículo. Deuteronomio 6, versículo 1 dice así: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra que vas a tomar, de la que vas a tomar posesión. ¿Quién está hablando en ese versículo? Moisés. Bien, Moisés va a repetir la ley que había estado dispuesta para los israelitas desde el Éxodo, desde la montaña y el fuego, y recuerdan lo que está antes de Éxodo 20, en Éxodo 19, cómo se acercaron al monte y el monte estaba lleno de fuego y de humo y de tinieblas y de un sonido espantoso cuando Dios entregó la ley. Ahora está repitiendo esos preceptos, esas leyes de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué les va a repetir las normas? Según lo que dice el versículo 1. Para que las pongan en práctica en la tierra que van a recibir. ¿Qué significa poner en práctica? ¿Significa repetirla o saberla de memoria? Bien, exactamente como vimos durante el tiempo de alabanza, es entender que Dios ha dispuesto de su... Hay un pasaje, y espero que ustedes lo busquen en algún momento, en Deuteronomio, ahí mismo, cerquita de donde estamos leyendo, y Dios
le hace esa pregunta al pueblo de Israel, les dice, díganme en qué historia de qué pueblo Dios se ha acercado de la forma en la que yo me he acercado a ustedes, como un Dios que ha dado de sí. Recuerden que la ley es una imagen de lo que Dios es, nos habla de lo que Dios es desde su propia esencia. Si nos dice no digan mentiras, habla de un Dios que es siempre fiel, que siempre cumple su palabra, que no dice cosas que no son. Y en este caso les dice, las leyes que les estoy dando se las doy para que las pongan en práctica en la tierra donde van a vivir. Bien, versículo 2 dice, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Bien, ¿sobre quiénes va a estar esa ley de Dios? Dice, sobre ustedes y sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos, sobre sus nietos. ¿Por qué no dice a ustedes los viejos y luego a los más jóvenes? Porque habla de padres e hijos. Bien. A través de la historia... Sí, señor. Es un Dios eterno. De acuerdo. Recuerden la forma en la que Dios decidió frenar lo que estaba pasando en Babel. ¿Se acuerdan? Repartió un montón de lenguajes a diestra y siniestra. Por familias. ¿Se acuerdan? Que en Génesis 10 nos explica y dice, estos son los hijos de Noé, y entonces está Set, y la división está por sus familias, en sus tierras, por sus lenguas. Dios no lo hizo al azar. Dios no va en contra de lo que Él es, y su forma de actuar es la forma de actuar de un padre con sus hijos, y la forma en la que quiere que actuemos es reflejando esa misma forma de ser, como un padre que cuida de sus hijos. Dice, para que honren, ¿se dice así? Para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios. ¿Qué significa honrar? Tratar como se merece, tratar a Dios como ese puesto de Dios lo amerita. ¿Cómo será eso? ¿Cuál es el lugar que Dios merece? El único, el máximo, el superlativo. Recuerden el primer versículo otra vez, para que las pongan por obra. ¿Es eso cierto en su casa? ¿Es realmente el lugar de Dios, el lugar de preeminencia? Acuérdense nuevamente de que en la transferencia de ese testigo, un solo descuido significó la descalificación. En nuestra carrera, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es eso que está tratando de transmitir a sus hijos? Son las riquezas, son consejos para que le vaya bien, para que sea feliz, para que no le haga falta nada cuando sea viejo, o es el lugar de preeminencia de Dios. Si es así, entonces seguramente el lugar de preeminencia no lo tiene el televisor, no lo tiene, no sé, llamarlos a cuentas a los hijos solo por las tareas, no es solamente para unas cosas que ocurren. Yo no sé cuáles son, porque no tengo hijos, bendito sea Dios. Bien, de acuerdo, bien. Tú y tus hijos y tus nietos
honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy. Y además dice, y para que disfrutes de larga vida. El tiempo de esclavitud había sido un tiempo de privaciones en las que pues los esclavos no poseían. Inclusive hay un problema porque cuando estaban saliendo el faraón les propuso, bueno, vayan ustedes, solamente vayan primero solo los hombres, después solo los hombres y las mujeres, pero dejen el ganado. Y bueno, y fue progresivamente hasta que por las obras de Dios pudieron salir. Pero en Egipto realmente ellos no tenían derecho a poseer, a tener, pero eran esclavos, ellos eran la posesión. En el desierto, ¿qué tenían? Bueno, salieron con oro, ¿sí o no? Que es muy útil en el desierto, sirve para comprar en los supermercados del desierto. Creo que ya hemos visto que ese oro que Dios proveyó tenía una destinación específica, que era la relación con Él, el tabernáculo que se levantó y por medio del cual, digamos, cuidó las vidas que de otra forma solamente con la ley se habrían acabado. Pero en el desierto no había abundancia, había necesidad. Por eso cuando había sed, entonces, Moisés, queremos agua. Momento, Señor, sí, golpea la roca, agua. Tenemos hambre y estamos hastiados de ese maná, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué quieren? Carne, codornices, ¿cierto? Una vez y otra vez. La descripción es bien gráfica, dice que pudieron comer hasta que les salió por la nariz. No es muy elegante. Bien, no había abundancia, no tenían, y ahora iban a entrar a un lugar que descrito en la palabra y en las profecías había abundancia, dice, la tierra de la que fluye leche y miel. Iban a entrar allá y Dios les está diciendo para que allá puedan vivir en esa abundancia, sin que esa abundancia los ciegue, sin que esa abundancia los aparte de lo que yo quiero, y es algo de lo que está más adelante. Pero entonces les dice, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Quiere decir que ahora iban a vivir 1700 años cada uno otra vez. Es una vida que tiene que ver con... recuerdan que dice algo así como es más rico, más sabroso un mendrugo de pan donde hay amor que un banquete donde hay, bueno, y ahí varía, ¿no? Bien. Es esa clase de abundancia, es esa clase de aprovechamiento, de gusto, de deleite el que Dios quiere que tengamos. Pero la base está clara y es el pensamiento de Dios. Y no es un pensamiento de Dios estático, sino es un pensamiento de Dios que pasa de generación en generación, de los padres a los hijos. Fíjense en algo, y es que Dios no les dijo, háblenle a sus hijos acerca de algo que ustedes leyeron, o háblenle a sus hijos acerca de lo que le pasó al otro pueblo o a esta persona que viene de lejos. Les dijo, cuéntenles lo que yo he hecho. Ellos no saben lo que ha pasado con ustedes. Cuéntenles cómo yo los llevé a través del Mar Rojo. Cuéntenles cómo yo, cuando algunos se rebelaron, hice que se abriera la tierra y se los llevó la tierra. Pero era una experiencia de vida, es una experiencia personal. Como papá, como papás o mamás, sus hijos conocen lo que Dios ha hecho en su vida, y aún un poco más, conoce usted mismo, se ha sentado a mirar, a examinar su propia vida y a decir, estos son los momentos en los que Dios ha intervenido, y si lo tiene claro, eso se lo ha comunicado a sus hijos.
Bien. En el versículo 3 dice así: escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. ¿Por qué mete esa palabra ahí? Escucha. Pues ya estaba hablando, ¿no? ¿Por qué se pone a decirles? Pero es como, ahora escuchen. Solamente hace como un énfasis. ¿Qué es lo que les pide que escuchen? ¿Perdón? Su dirección. Dice, esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo numeroso. Como una acción, o sea, una acción que te digan, ya habían oído, Escuchen, ¿y cuál es la instrucción? ¿Qué dice ahí el versículo 3? Esfuérzate. Creo que esa es una de las palabras más difíciles de escuchar. Esforzarse es una cosa difícil. Pero ¿cuál es el ejemplo que tenemos? El Santo de Santos, el que era puro y sin mancha, un día se acerca a su padre, un día ya cerca de cumplir su propósito, y le dice: Señor, si es posible, quita de mí esta copa, pasa, que yo no, Señor, invéntate otra forma para que no sea así. ¿Era fácil? Sentarse diariamente con los hijos a contarles los hechos de Dios, ¿será una tarea fácil? Bueno, no es fácil. La buena noticia es que Dios nos llama a esforzarnos. ¿Perdón? Sí, existe la posibilidad. Pues si Dios, ¿cuándo Dios ha mandado algo que no estemos capacitados para hacer? No por nuestras fuerzas, eso ya creo que está claro, no porque seamos... De hecho, eso es lo que le dice Israel en Deuteronomio, le dice, no porque seas el pueblo más numeroso, o el más grande, o el más bonito, sino porque eras el más insignificante de los pueblos. Pero ese pueblo que se veía incapaz era el que era propicio para que las obras de Dios se vieran. Porque mirando a ese pueblo uno dice, es imposible que lo logren si no está Dios con ellos. Entonces, esfuérzate en obedecer. No va a salir de una forma, digamos, es natural, pero piensen en el granito en la semilla que muere en la tierra para crecer, para desarrollarse. No va a pasar si nos saltamos ese pasito, no va a ocurrir si no queremos que la semillita muera. Y ese morir no es sencillo, pero es una decisión. Bien, versículo 4. Dice así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando al Señor Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento más grande, cuál es el primer mandamiento, ¿qué respondió? El mandamiento más grande, el primer mandamiento y el más importante es este: escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Corazón, alma y fuerzas. Dios pone como primer mandamiento el mandamiento del amor, porque la ley sin amor
no funciona. Es imposible cumplir la ley si si el pilar no está, y el pilar es el amor a Dios, de todo corazón, de toda el alma y de todas las fuerzas. El corazón como el órgano más interno, como lo más profundo que hay, eso que logramos esconder de todo el mundo menos de Dios. Es ese deseo íntimo, profundo, que está allá, que es solo suyo, que solo usted conoce. Ese punto, ese deseo, eso que está tan adentro que es usted mismo, ¿en dónde está? Realizar ese examen también va a requerir tiempo, también va a requerir esfuerzo y también va a requerir oración. Pero no va a pasar nada si no empezamos por el amor de Dios desde lo más profundo, desde lo más íntimo, desde lo más suyo. El alma, como esa parte de nosotros en las que están los deseos, como todos los pensamientos, como ese revuelto de si voy, de si vengo. Amar a Dios con todo lo que usted es, con todo lo que usted desea, con todo lo que le gusta, con lo que le disgusta, es llegar a ese ejercicio que estábamos haciendo durante la alabanza, es revisar lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo y decidir acerca de mi vida respecto de eso. ¿Qué voy a hacer con un Dios santo? ¿Qué voy a hacer con un Dios que es verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué significa en mi vida que Dios es ordenado, que Dios es santo? Y con todas mis fuerzas, ¿para qué utiliza usted sus fuerzas? ¿En qué se están gastando las fuerzas? Nuevamente, en la alabanza veíamos que para el salmista, seguir los preceptos de Dios, incorporarlos a su vida, era más valioso que todas las riquezas. Quiere decir que sus fuerzas estaban invertidas en conocer la voz de Dios y en caminar hacia cumplir la voluntad de Dios y no en alcanzar muchas riquezas. ¿Dónde está usted? ¿Hacia dónde está orientando a sus hijos? Versículo 6. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. ¿Qué significará eso? Bien, ¿qué es grabar físicamente? Marcar. Bien, entonces vamos al contexto. ¿Cómo entregó Dios la ley a los israelitas? Pues a Moisés, y dice que llevó las piedras. Y ¿cómo se graba? ¿Con un marcador? ¿Con una grabadora? Tiene que hacer tiene que modificar la superficie del corazón, bueno, de las piedras en ese caso. Pero ahora dice, voy a modificar, voy a escribir, o le dice a él, mejor dicho, el mandamiento es, graba estas palabras en tu corazón. ¿Qué significa eso? De acuerdo, seguramente es un paso, conocerlas, aprenderlas de memoria, pero hasta que no hay un impacto, un cambio en eso que está tan adentro, hasta que eso que soy no se modifica, no se mueve, no deja de ser una cosa para ser otra, que es a la manera de Dios, no pasa nada. Grábate en el corazón estas palabras que hoy
te mando. Versículo 7. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas entre tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Inculcar. ¿Qué es inculcar? ¿Cómo dice ahí? Repetir. Inculcar es una labor continua de repetición. No es una cantaleta, es un proceso por el que se enseña una norma, se dan ejemplos y luego se pregunta, ¿qué entendiste? A partir de lo que escuchaste, ¿cómo puedes tomar decisiones? Pero no es esporádico, es continuo. Es como una gota de agua que cae continuamente sobre la roca hasta que abre un agujerito y luego sigue hasta que se parte. Es enfatizar, es hacer uso de todos nuestros recursos para comunicar los pensamientos de Dios, los hechos de Dios en nuestras propias vidas. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida que su hijo necesita? ¿Qué es lo que Dios le ha enseñado que usted ya tiene claro? Y que le va a ayudar a su hijo a ahorrarse las heridas que usted ya recibió. Incúlcaselas. Y ese inculcar, ese repetir, tiene unos escenarios, unos momentos específicos, unas situaciones en las que Dios le dice, hágalo así, hágalo así, hágalo así. Quisiera que fuéramos a través de ellos uno por uno y viéramos, ustedes me ayuden con cuál es la forma que tenemos hoy para aplicar eso que dice ahí. Dice así. Háblales de ellas, ¿de qué? De las leyes. Estas palabras, dice, ¿no? El 6. Grábate en el corazón estas palabras. El versículo 7. Háblales de ellas cuando estés en tu casa. Bien. La vez pasada hablamos acerca del hogar. Digamos que puede ser un lugar, pero creo que es más una situación en la que los hijos y los padres tienen esa intimidad, en la que pueden ser ellos mismos, en la que pueden expresar lo que son sin temor a que haya una influencia externa. Les dice, háblales de estas palabras, de estas cosas que yo te he contado en la casa. ¿Qué significará eso? Si uno no tiene casa, ¿no puede hacer eso? Otro de los versículos que vimos durante el tiempo de alabanza decía, tus pensamientos, tus preceptos, tus decretos son mi solaz. ¿Qué es solaz? Es mi reposo, mi descanso. La casa es un lugar de solaz, de reposo. ¿Qué hace usted durante su tiempo de reposo? ¿No reposan? Con sinceridad, no, nadie va a decir nada. No. Apagamos la cámara si quieren.
Ver una película, leer un libro de la Biblia, ¿no? Dormir. Entonces la pregunta es esta: ¿nosotros identificamos tiempo de descanso con hablar las palabras de Dios? No, uno como que descanso es como, no sé, playa o, no sé, partido del Barça, no sé, ¿no les pasa? Necesitamos que esa palabra, así como lo hemos mirado, modifique eso que llamamos descanso, que se talle en nuestro corazón de tal manera que nuestro descanso sea hablar de lo que Dios es. No solamente hablar y decir, sí, bueno, aquí dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Y todo el día medito en ella. Listo, ahora sí descansemos. Habla de estas palabras a tus hijos en tu casa, en ese lugar de descanso, en ese lugar donde nadie más entra, donde no hay otra influencia, sino solamente la de los papás y la de los hijos. Habla en el camino. Sí, es la siguiente, ¿no? Dice, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. ¿Cómo así? La toma de decisión, enseñarles quién es Dios, de lo que Él quiere. El tiempo de la casa es un tiempo de preparación, de enseñar, de decirles, de advertir, de formar. En la casa es donde los hijos aprenden a vivir afuera. Pero ¿no les ha pasado que a veces tienen toda la teoría sobre algún asunto? Creo que eso le pasa sobre todo a los más adultos cuando están tratando de aprender a usar el computador. Y entonces tienen una libreta, tienen un lápiz y empiezan a apuntar. Inicio, programas, accesorios, grabadora de sonidos. Pero luego cuando están haciéndolo, entonces toca inicio, programas. Es una cosa diferente cuando lo tiene uno en la teoría y cuando lo está practicando. Para los hijos es lo mismo. Usted le dice, mire, papito, me decía mi mami, su merced, ¿qué cosas me enseñó así? Maestra, a ver. Toca, cocinar por teléfono, sí, claro, pasta. Para hacer una pasta, como que tiene que hacer uno. No, pues toca ponerla en agua. Bueno, y toca prender el fogón, o cómo es el asunto. Y las llamadas fueron una tras otra, era, aló, y después, ¿y sal? O no, yo no era tan malo, no. Creo que eso fue un amigo, ¿no? Bien. Pasar del aprendizaje teórico a la práctica también requiere atención. El Señor no hizo algo así como, tome, ahí está ya todo lo que está, ya, listo, que le vaya muy bien, nos vemos en las bodas del Cordero. Lo que hizo el Señor fue llevarnos en un proceso. ¿Cómo lo hizo con sus discípulos? Les dijo, vayan por todo el mundo y enseñen el Evangelio y ya. Estuvo con ellos todos los días y les enseñaba y a veces se sorprendía y decía, pero todavía no han entendido. ¿Cuánto llevan? Y todavía no lo han, pero seguía haciéndolo. Cuando gritó, todo ha sido consumado, ya terminé. ¿En qué situación estaban los discípulos? Estaban orando y esperando la resurrección. Estaban espantados, Pedro, ¿qué estaba haciendo? Bueno, Pedro se fue a llorar.
Y después ya que supo que había resucitado y todo eso, dijo, bueno, me va a pescar. Y aún después, ya en la resurrección, va y lo busca y le dice, bueno, lo que vas a hacer es esto, a ver, Pedro, a ver. Es un proceso de acompañamiento. Cuando estés en el camino, ¿está usted abierto a las preguntas de sus hijos? ¿Está usted abierto a que se equivoquen o no se pueden equivocar? ¿Tienen que hacerlo perfecto como usted lo hizo perfecto? Bien. Habla de ellas en el camino. Habla de ellas al acostarte. Dice así, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué es lo primero que uno hace en el día? Saludar. Lo primero que uno hace en nuestro pensamiento occidental es despertarse. Pero Dios en el principio dijo, y fue un día, y fue la tarde y la mañana un día. Ahí dice al acostarse y al levantarse, como la primera cosa que hace en el día y como la última cosa que hace en el día. Su vida está entre paréntesis, está entre los paréntesis de lo que Dios es y lo que Dios es. Su primer pensamiento es agradar a Dios y comunicar a Dios. Y su último pensamiento es agradar a Dios y comunicar a Dios, revisar lo que Él ha hecho, entender lo que está haciendo en su vida para comunicarlo a sus hijos. Ahí como que nos rajamos, como que no, como que de verdad nuestro pensamiento primero no es Él. Pero hay más. Versículo 8. Átalas a tus manos como un signo. ¿Qué significa eso? Su hacer. Bueno. Bien. ¿Por qué no más bien montamos un negocio de manillas con versículos? Bueno, eso fue más o menos lo que hicieron algunos de los israelitas que escucharon ese mandamiento. Se amarraron pedazos de la ley al brazo. En la siguiente dice, póngalas entre sus ojos, póngalas en la frente. Entonces hicieron unas cajitas de cuero con trocitos de ley, las ponían ahí. Átalas a tus manos, átalas, no dice tenlas en tus manos, sino átalas. ¿Sí dice átalas? ¿Por qué átalas? Pues sí, ahí dice como símbolo, sí, de acuerdo. Pero más que todo es, cuando se estaba diciendo eso, muchas veces cuando uno regala algo, de que no le da un costo por, bueno, si eso vale algo, sino que cuesta algo, pero si uno le da un valor de corazón, pienso que es lo mismo que dice en ese versículo, que esos preceptos uno los tenga como un símbolo en lo mismo. Sí, gracias. Choncito. Yo veo ese
Pasito. En sus decisiones de hacer, Mauro. Es como mis obras tienen que ir de acuerdo a lo que Dios me ha enseñado. Como son, efectivamente. Nuestras obras van. Sergio. Atarlas también, pues lo veo como no permitir que se pierdan. Ahí están amarradas. Una cosa es tenerlas en la mano y que lo deje a un lado para hacer otra cosa con la mano. Pero otra cosa es tenerlas atadas. Que no importa lo que haga, siempre están ahí. Que no importa lo que haga, siempre están ahí. Uno hace muchas cosas con las manos, uno se cepilla los dientes con las manos. ¿Cómo sería cepillarse los dientes considerando lo que Dios es? ¿Cambiaría eso de alguna manera la forma en la que usted se cepilla los dientes? Dios es el dueño de su cuerpo. Cuando usted se cepilla los dientes, también lo está honrando a Él. Está dando una buena administración al cuerpo que Dios le dio. Cocinar de mal genio no sería una opción. Las cosas que hacemos con nuestras manos son cosas que hacemos con nuestro pensamiento en Dios, o siguiendo las instrucciones de Dios, o teniendo en cuenta a Dios todo el día. Y si fuera así, cambiaría en algo nuestra forma de hacer las cosas, las más mundanas, las más normales. Cuando si uno tiene algo en medio de los ojos, en las manos, y usted está haciendo lo que está haciendo y lo mira, se va a acordar, porque va a traer toda la memoria. En cambio, usted no lo tiene y dice, no, se acuerda que yo dije otra cosa. Es así, o sea, es como una forma de, desde el principio que Moisés empieza a hablar, él es coherente con él, o sea, lo que él dice es coherente con lo que él cree. Igual le digo, les dice primero tú y luego tus hijos. O sea, yo creo, yo estoy convencido, yo hago. Entonces, si yo estoy convencido de lo que yo creo y lo hago, pues va a ser una cosa que va a ser natural y va a ser verdad, y seguramente los hijos también lo van a entender así. Pero si es una cosa que yo hago, a veces uno me pone ahí como por hacerlo, no va a ser buena en la vida de los hijos. Como hijos de Dios, si Él es nuestro ejemplo, nuestras acciones deberían reflejar lo que Él es todo el tiempo. No importa la acción, estamos hablando de cosas físicas, pero también hablando de la forma en la que usted desarrolla su trabajo, el trabajo que Dios le dio, con sus manos o con su intelecto o con lo que sea que Dios le ha dado. El hacer, si pasa por el filtro o no pasa por el filtro de lo que Dios es. Bien. En el siguiente está las cajitas estas que les digo dice así, aquí. Llévalas en tu frente como una marca. Entonces les cuento de esas cajitas que se llamaban filacterias, se ponían ahí en la frente. ¿Para qué serían? La idea no era que se hicieran cajitas, la idea era que las llevaran en su frente como una marca. Pero ¿cuál será la idea en la vida real hoy? Bueno, sí, de acuerdo. ¿Cómo hace uno para ver a alguien a los ojos sin mirar la frente? Sergio. Incluso yo le agregaría, ¿cómo hace uno para mirar a alguien que tiene una marca en la frente y intentar no ver la marca? Sí, o sea, si está la marca ahí llama la atención. Ya es algo... De acuerdo, es algo que llama la atención. Pero más allá de solamente el hecho de la frente o no la frente o la cabeza o lo que sea, hablemos del pensamiento. Lo que usted piensa cumple el filtro de Dios. Lo que usted piensa es siempre lo que agrada a Dios.
¿En qué invierte su tiempo de utilidad mental? Sin ánimo de meternos por allá en misticismo, pero encontré algo en Apocalipsis que, no sé, pues me ayuda como a abrir el panorama en cuanto a la marca que Dios habla en Deuteronomio, de que la lleve en la mano y también en la frente. En Apocalipsis habla como algo que estuviera opuesto a lo que él habló primeramente. Es Apocalipsis 13, 16. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, yo algo que veía ahí es que en Deuteronomio lo que Dios estableció fue como una marca, ¿sí? Para la iglesia, para el que cree, que lo identifique a medida que se vaya moviendo en su entorno o en su familia. Pero es una identificación. No sé, veo que si yo no puedo identificar esa marca o ese sello que Dios me ha puesto, es porque lo estoy identificando con otra marca que de pronto me lleva a pensar más bien en cómo puedo vender, cómo puedo realizar, o sea, hay cosas que están puestas fuera de Dios. Bien, es posible. El asunto es este: si yo no estoy haciendo con mis manos la voluntad de Dios, pues estoy haciendo la voluntad de alguien más, estoy haciendo mi voluntad. Si en mis pensamientos no hay cabida para los pensamientos de Dios, pues estoy pensando en otra cosa, RCN, Caracol. No estoy pensando lo que Dios quiere. Otra cosa, los niños hacen lo que ven hacer. Los niños siguen el ejemplo más de lo que ven que de lo que escuchan. Si en su familia usted empieza a tener en cuenta a Dios para lo que piensa, para lo que hace, eso debería producir un impacto en los demás miembros de su familia. Llévalas en la frente. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Alguien tiene otra versión? Escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. ¿Alguien más? Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Gracias. Los postes de la casa, no es que la casa esté mal, pues que tenga vigas en la mitad o algo así. Está hablando acerca de la entrada. ¿La entrada de dónde habla? La entrada de la casa y la entrada de la casa y la entrada de la ciudad. ¿Para qué sirve una puerta? Mire, le vendo una puerta, tiene dos usos: sirve para entrar, sirve para salir. Sirve para casas, sirve para ciudades. ¿Qué querrá decir? Escríbelas en el marco de tu puerta y en los portones de la ciudad. Señora. Volvamos a la idea de hogar. ¿Qué pasa dentro del hogar? Es el lugar de reposo, es el lugar de... Es como que las escriba dentro de ese lugar seguro, pero también afuera. Pero habla del límite, ¿no? Ahí donde si uno se para en la puerta, ¿está adentro o está afuera?
Gracias. ¿Qué es lo que entra en nuestra casa? No estoy hablando de cosas, la idea no es invitarlos a hacer una hoguera de las cosas que usted ha dejado entrar en su casa, pero ¿qué pensamientos entran en su casa? Cuando la situación es difícil en el trabajo, ¿qué entra usted a su casa? ¿Qué entra a su casa por esa puerta de RCN o Caracol? Al lugar sagrado de Dios que le dio a Adán y a la mujer, al Edén, ¿qué pensamiento está entrando? ¿Qué tenían que anotar en ese límite que divide dos ambientes? Las palabras de Dios. Al entrar a su casa, si usted no tiene claros los pensamientos de Dios, si no son una constante en su vida, una constante decisión, ¿qué va a compartir adentro? Es como entrar con los zapatos untados de barro. Y también habla de la ciudad. ¿Qué palabras claves hemos visto? Hemos hablado acerca de poner en práctica para honrar a Dios, para disfrutar de una vida abundante. Escuchar para esforzarnos. El amor como la ley que cumple toda la ley. Grabar las palabras para que cambien lo que somos, lo que entendemos, las palabras de Dios grabadas en el corazón e inculcadas a los hijos, enseñadas desde un punto de vista teórico, explicando y escuchando, pero también desde un punto de vista práctico en el camino, como lo primero y lo último que se hace, para que esté presente siempre que actuemos y que pensemos, para que nos ayude a limpiar las cosas que pasan dentro de la casa, para que se ajusten al pensamiento de Dios. Vamos al versículo 20. Deuteronomio 6, versículo 20. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte ¿qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó? Que el Señor les responderás: en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia.
y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos los ha ordenado, entonces seremos justos. Usted tiene una historia de vida en la que Dios ha tenido intervención. Conocer esa historia de vida es su responsabilidad. Comunicar esa historia de vida de los hechos de Dios en su propia historia, en su propia vida, es una responsabilidad que tiene para con sus hijos. Pero eso va a requerir un esfuerzo, va a requerir de toda su atención, de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Y si en este momento usted no siente que está caminando de esa forma, entonces es tiempo de hacer lo que vimos en el tiempo de alabanza, examinar nuestras obras y en la otra mano examinar los hechos de Dios y los pensamientos de Dios y tomar decisiones ya. Me gustaría, para terminar, que nos reunamos por familias para orar al Señor y pedir su ayuda. Hoy ya no nos enfrentamos al cumplimiento de una ley que nos hace quedar en ridículo. Es una ley que nos impide ser santos porque por nuestra naturaleza solo caemos. Hoy estamos delante de la ley del amor a Dios, que por Cristo está al alcance de la mano, que por Cristo tenemos entrada a un lugar que antes nos era vedado, prohibido. Entrar a ese lugar en familia es parte de lo que Dios quiere para hoy. Por favor, acerquémonos a las personas de nuestra familia o a las personas de nuestras amigas. No. La idea sería que no haya alguien que esté solo. Entonces, si hay alguien solo, adóptelo. Dime. Pues solo vamos a hacer la oración y... Bien. Recuerde que estamos hablando acerca de la familia. Tenga un momento para compartir, digamos, una pequeña evaluación con los otros. Mire, estamos en familia ya, o sea, aunque no estuviéramos miembros, digamos, de una misma familia biológica, somos todos hijos del mismo padre y hermanos. Ojalá podamos tener la sinceridad de abrir nuestro corazón y de pedirle al otro: ¿sabe qué? Ore por mí, yo siento que yo no he hecho lo que Dios quiere, necesito ayuda para esforzarme como Él quiere, en lo que Él quiere. Si quiere, comparta durante un minuto cada uno una cosa rápida, no le cuente toda su vida y sus problemas, más bien cuéntele lo que Dios le está enseñando en este tiempo y hacia dónde cree que deben ir. Entonces, hagamos eso en 5 minutos y oramos.